Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por la casa del Señor? Amén, sabiendo siempre que el invitado principal es la persona del Espíritu Santo. Amén. Y todos juntos, unánimes, con alegría, ¿verdad? Adorando al Rey. Amén. Si Él viniera ese día, que nos halle glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Son parte del cuerpo de Cristo y siempre ellos traen una unción. Y es bueno, hermano, también recibir, ¿verdad? De parte de los siervos de Dios, lo que Dios les ha dado, dice la palabra de Dios, es como dan de gracia. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero hacer una palabra de oración rápidamente para que el Espíritu Santo sea el que hable, el que prepare la tierra, prepare la semilla, porque esa es su buena y perfecta palabra. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, por la hermosa bendición que nos concedes, el poder estar dentro de tu hogar, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque hemos adorado tu santo y bendito nombre. Hemos levantado nuestras manos, Señor, en señal de gratitud, porque ciertamente esa palabra es cierta, con razón te aman. Hay muchas razones por la cual amar a nuestro Dios. Y esta razón es por la cual estamos aquí, Señor, para recibir de ti tu buena y tu perfecta palabra. Hoy te pido que estén los corazones dispuestos, Espíritu Santo, abre el entendimiento, Señor, que sus oídos estén atentos a la voz de tu palabra, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a tus hijos, Señor, que seas tú, Señor, usando tu palabra, porque es la única, bendito Dios, que nos puede hacer crecer, que nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos abre el entendimiento, Señor, y quita todo velo de engaño para que nosotros, Padre, podamos seguir alabándote y glorificando tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Vamos a continuar, ¿verdad? La vez pasada estábamos hablando acerca del monte. Amén. Y rápidamente entendimos que el monte se refiere a la casa de Dios. Amén. Aquí es donde el Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar, nos va a preparar para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Amén. Y ese es el cumplimiento de su palabra, pero veíamos que esta casa tiene también un nombre. Amén. Y se llama casa de oración. Yo soy el buen pastor. Todo lo que Dios, ¿verdad?, nace del corazón de Dios. Todo lo que Dios trae a su casa es 100% espiritual, hermanos. Aquí vamos a aprender, vamos a conocer de Él. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, que Él nos va a recrear, ¿verdad? Aunque pasemos por situaciones, problemas, ten la seguridad que dentro de la casa de Dios el Señor te va a dar descanso. Amén. Te va a dar esa alegría. Aún estés pasando por la situación que estés pasando, tú no vas a temer porque Dios está contigo. En esta casa también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que aquí es donde Dios va a bendecir a su pueblo, ¿verdad? Donde vamos a obtener la promesa de Dios, que lo que Dios ha hablado a tu vida, aquí es donde el Señor te lo va a entregar. Amén. Y también vamos a ver que la palabra de Dios dice que también aquí es donde nosotros vamos a entregar nuestras ofrendas y nuestros holocaustos. Amén. Lo que hoy tú traes, lo que trajiste para Dios, tu corazón, ¿verdad?, sensible, tu corazón dispuesto, una ofrenda de palmas, un agradecimiento, no sé lo que tú hoy hayas traído delante de Dios, pero dice que aquí el Señor lo va a recibir. Amén. Pero dice, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Y es donde yo voy a referirme a la oración. Vamos a describir qué es la oración, porque es muy importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios sabemos que aquí vamos a ser instruidos. Y la oración juega o forma un papel muy importante dentro de la casa de Dios. La oración, hermano, nos la deja el mismo Señor Jesucristo. Enseña a sus discípulos ¿a qué?
a orar. Amén. Y el ejemplo a seguir, hoy vamos a ver, vimos la semana pasada un ejemplo en Moisés, pero hoy vamos a ir al ejemplo máximo, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él nos enseñó, todo lo que Él hizo en la tierra, dice su palabra que nosotros lo tenemos que hacer. Amén. Y aquí empieza la preparación dentro de la casa del Señor. Empieza una preparación porque lo primero que Dios quiere a su casa es que esta casa esté fortalecida. Y voy a pedirle a mi hermana Brenda porque ella habló un poquito de la fortaleza. Amén. Vamos a ver por qué Jesús nos enseñó, les enseñó a sus discípulos, por qué Jesús en muchos de los montes que Él subió, lo primero que Él hacía era orar al Padre. Amén. Vamos a ver por qué Jesús en su palabra nos dice orad sin cesar. Porque la oración dice que es la columna vertebral de la iglesia. Es lo que sostiene al cuerpo de Cristo, hermanos. Y tenemos que empezar, si no oramos, tenemos que empezar a hacerlo. Si oramos a lo mejor 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, una hora, tenemos que tomar esa fuerza, tomar esa fortaleza, hermanos. Porque ahorita vamos a ver por qué Dios nos llama a a aprender la oración y a ponerla por obra. Vamos a ver qué es la palabra fortaleza. Sí, porque esa es la fuerza, la fortaleza de la iglesia es lo que va a sostener la casa de Dios. Amén. Y le voy a pedir a mi hermana Brenda rápidamente que nos explique así rapidito. Dios les bendiga, hermano. Pues sí, hablábamos, bueno, en el tiempo, ¿verdad? Que Dios me permite. Es lo que la palabra de Dios va a dar a tu vida. Amén. Es esa fuerza y dice que es la capacidad que tiene toda persona para soportar, amén, el día malo, para soportar la enfermedad. Es la capacidad que tiene el ser humano para sostener, ¿verdad? Y dice que va a sostener, bueno, pues el sufrimiento, ¿verdad? Cristo Jesús, yo creo que ahorita nos van a hablar, que Él fue verdaderamente el que sufrió físicamente, ¿verdad? Y dice, pero Él se tuvo que preparar en esta fortaleza, amén. Aquí lo que te va a coronar, lo que le agrada a Dios, que yo creo que a través de la oración, ¿verdad? Es lo que vas a obtener por medio de la palabra, es esa fortaleza espiritual. ¿Qué es? Que llevas el sufrimiento, sí, pero la corona, ¿verdad? Que Dios ve y que Cristo ganó, obtuvo en la cruz del Calvario, fue que no se quejó. Amén. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, la fortaleza espiritual, cualquier situación que yo pase, es que yo voy a padecer tal vez provocación, pudiera ser la provocación, no la estoy buscando. Hay injusticias también y tenemos que padecer, pero es para Dios lo que vale, es que en medio de la situación no murmures y tampoco te quejes. Amén. Vean que por eso es la corona de esa vida, la corona, Cristo, por eso lo coronaron. Amén. Tal vez con espinas sí, pero dice que a través de esa corona lo hicieron rey. Amén. Ya entendimos que es la fortaleza espiritual. Dios les bendiga. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Entonces, imagínense cómo es que viene la gente en ese sufrimiento, ¿verdad? Porque muchas de las oraciones y mucha de la intercesión es por la necesidad. Amén. Siempre que tú te acercas a Dios en intercesión, es porque tú tienes alguna aflicción, alguna situación, algún problema, alguna necesidad. Y tú vas y vienes a la casa de Dios, decía ahorita mi hermana Yola, mi hermano Juan,
que aquí dentro del altar de la casa de Dios, ¿verdad? Del templo, del monte santo, se encuentra el altar. Y dice el Señor: venid a mí todos los cansados, todos los trabajados y cansados, porque yo les haré descansar. Amén. Entonces, dígame si nosotros no vamos a, lo que Dios nos trajo, lo que Dios nos encomendó es orar. Amén. El pedir al Señor por todas esas peticiones, hermano, por todas esas necesidades. Nosotros somos, a través del Espíritu Santo y su palabra y la oración, vamos a ser esos hombres y mujeres que levanten ese vallado, que levanten esa fortaleza, que sostengan la vida de tu hermano. Cuando ellos necesiten, o nosotros mismos, ¿verdad? También necesitamos oración. Y tú tienes que prepararte para que en ese momento tú lleves, como Jesús llevó esa cruz, como Jesús llevó el pecado del mundo, como Jesús llevó las enfermedades. Nosotros, Él las llevó, ¿verdad? A través de ese sufrimiento en su cuerpo, pero nosotras las vamos a llevar a través de la oración. Y es por eso que nosotros necesitamos ser fortalecidos, ser preparados, hermano, porque no podemos ni quejarnos, tampoco podemos juzgar, tampoco podemos desfallecer, ¿verdad? Porque a veces nos enseñaba el pastor Hansel que va a haber cumplimiento de las promesas o de los milagros a un corto plazo, pero también va a haber uno a mediano plazo y otro a largo plazo. Pero el Hijo de Dios, la columna, ¿verdad?, que Dios puso en esta casa, con esa encomienda de oración, no puede flaquear, no puede hoy no orar, no puede hoy que su fe decaiga, que su fe se aparte del propósito de Dios, sino que nosotros tenemos que estar fortalecidos. Y vamos a ir a Lucas 6, 12, 13 y vamos a ver el máximo ejemplo de lo que hoy le estoy diciendo. Jesús orando. Jesús en todo tiempo Él oraba, hermanos, porque vamos a ver que también de ahí recibimos, no solamente es para pedir la oración, sino también va a ser ¿para qué? Para que a veces Dios nos hable. Amén. Porque la oración es esto, es la comunión con Dios. La oración es esa comunión, pero también va a ser ese conducto por el cual nosotros vamos a llegar delante del Padre, delante del trono de la gracia de Dios. Amén. Es la única forma, hermanos, con la que nosotros podemos recibir de Él la unción. Es la única forma con la cual Dios va a venir y vamos a poderle presentar nuestras peticiones para que Él nos responda. Amén. Entonces es ese lazo, esa conexión, esa intimidad de Dios contigo, hermano. Como tú te vas a expresar, tú le vas a hablar y el Señor, está la promesa de Dios que Él te va a escuchar. Amén. Vamos a ver qué dice Lucas 12, 13. Perdón, Lucas 6, 12, 13. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Entonces, ¿dónde oró Jesús? En el monte. Amén. Nosotros, ¿dónde es donde tenemos que orar, hermano? ¿Dónde vamos a tomar esa fuerza? En el monte, en la casa de Dios. Debemos de orar en tu casa, debemos de orar en todo tiempo. Pero donde el Señor va a enviar la bendición, donde el Señor va a enviar la ayuda, dice la palabra de Dios que es dentro de su santuario. Cuando tú tengas un problema, ¿dónde tienes que correr tú?
a la casa de Dios, hermano. No con tu amigo, con tu hermano. No te quedes en tu casa, hermano, cuando tú tengas un problema, una necesidad. Y aún aquí la palabra de Dios nos muestra que Jesús oró toda la noche para tomar la decisión de ¿qué? De escoger a sus discípulos. Ahí es como él tomó en cuenta al Padre, hermano, para no equivocarse. Porque aún ni con Judas se equivocó, ¿verdad que no? Imagínese que él sabía que él lo iba a entregar. Y yo creo que humanamente, si usted ve que alguien lo va a traicionar, usted lo haría aparte de usted o de su equipo de trabajo, o estaría con usted o lo escogería, ven conmigo. Claro que no, hermano. Pero aún con Judas no se equivocó Dios, porque era necesario que él fuera escogido para que la palabra de Dios se cumpliera, para que el propósito de Dios se cumpliera. Y él sabía, hermano, creo que no es fácil que una persona te traicione, ¿verdad que no? A veces es doloroso, a veces te molestas, pero Jesús fue a orar a ese monte y fue a orar y poner esta decisión en las manos de Dios. Que el Padre le mostrara a quienes él iba a llamar. Porque él les iba a enseñar a los discípulos, pero también ellos le iban a acompañar al Señor en el tiempo que estuviera en esta tierra, en el tiempo en su ministerio, hermano. Ellos le iban a acompañar a Jesús. Y entonces cuando él los llama, imagínense si no hubiera orado al Señor. Cuando llamó a Pedro, pues Pedro hubiera dicho, no, ¿a dónde me llevas? ¿Qué sé yo? Pero dice que cuando él les llamó, ellos le siguieron, porque estaban dentro del corazón de Dios. La decisión que tú tomes en tu vida, cualquiera que sea, hermano, no te olvides de orar, para que no te equivoques. Aparentemente se ve que es normal, que es bueno, pero nos podemos equivocar, porque dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Entonces no nos tenemos que confiar, sino que aquí lo que refiere la palabra de Dios es que Jesús oró 20 minutos, 5 minutos, toda la noche, imagínense, buscando la autorización del Padre, buscando la confirmación de Dios. Que el Señor viera todo con agrado, incluso si él no hubiera querido escoger a Judas, que no fuera su voluntad, sino fuera la voluntad de Dios, porque era necesario que así fuera. Entonces la palabra de Dios dice, sube al monte por mínimo que sea, hermano, en la situación que tú estés, ahí es donde tú vas a hallar esa respuesta. Ahí es donde tú tienes que invitar a tus hermanos. Te traen el papelito, te traen la petición. Gloria a Dios, para eso estamos, hermano. Hemos entendido el propósito de la casa y lo hacemos con mucho gusto, porque sabemos que no es en nosotros, sino que es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y lo que Dios nos ha mandado a hacer es orar los unos por los otros. Amén. Para que Dios dé respuesta, para que Dios libere, para que Dios restaure, para que Dios sane, para que Dios esté contigo, para que no te equivoques. Es por eso que nosotros tenemos que orar. Y no es poquito, hermano. Ahí nos muestra la palabra todo un día, toda una noche, el Señor oró. Cualquier decisión en tu vida, toma en cuenta al Señor. Y lo vamos a ver en Proverbios 4:5. Y ahí es donde dice la palabra de Dios, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. En todo lo que tú hagas, hermano. Si vas a la escuela, si hoy no tienes
economía, si vas a montar un negocio, si vas a ir a algún lado, si vas a predicar. Ahorita en esto que el pastor nos comentaba, verdaderamente esas camisetas y esas sudaderas están oradas por Dios, hermano. Él dio el color, Él dio el nombre, están dentro del corazón de Dios. Pero tenemos que tomar a Dios en cuenta en todo. Y dice la palabra de Dios que Él te va a ayudar. Si tú lo tomas en cuenta en oración, Él te va a ayudar, hermano. Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar, Él no va a abandonar la obra que ha comenzado en ti. En tu ministerio, si aún todavía no lo sabes en qué le puedes servir a Dios, entra a ese monte, dobla tu rodilla y pregúntale al Padre, ¿en qué te puedo servir? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es la encomienda, Señor, que tú tienes para mí? En todo lo que hagamos, en tu talento, en tu servicio, en todo lo que tú hagas, hermano, si tú tomas a Dios en cuenta en oración, la promesa es que Él te va a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a pasar por este monte, ¿verdad? Es un monte de preparación primero, porque vamos a conocer a Dios, pero hoy vamos a aprender a tomar en cuenta a Dios y ahí vamos a ejercitar la oración. Ahí es donde Dios, ¿verdad? También, número 2, dice la palabra de Dios que en Lucas 9, 28, 29, monte de la transfiguración. Amén. Lucas 9, 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Amén. Y su vestido blanco y resplandeciente. Este es otro monte, hermano, y se llama el monte de la transfiguración. Pero en el primer monte Jesús subió solo. Amén. Pero aquí hizo la invitación a 3 de sus discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 convenidos en el nombre del Señor, Él está ahí. Esa es la certeza, hermano, la seguridad. Esa es la promesa. Que si hoy necesitamos alguna necesidad, alguna situación, tú puedas saber que aquí hay una casa espiritual, que aquí hay una familia espiritual, una congregación, hermano. Porque uno ya es poder de Dios, ¿verdad? Pero imagínense 2 o 3 en el nombre del Señor. Ahí Dios está, hermano. Y en toda tu necesidad, en la oración, en la circunstancia de tu hermano o tu situación, tú te tienes que asegurar que la presencia de Dios esté. Ayer nos mencionaban algo en el servicio de comunión de ministerios. Y fue algo que me impactó a mí y yo sé que ciertamente tenemos que buscar esto, hermano. Porque ahí donde Él está, ciertamente va a haber milagros, va a haber maravillas, va a haber libertad, va a haber sanidad. ¿Qué más hay en la presencia de Dios, hermano? Paz. ¿Qué más? Gozo, consuelo, bendición, esperanza. Tantas cosas, ¿verdad? Tantas razones que hay, hermano, dentro de la morada, dentro de la presencia de Dios, dentro de su casa. Pero decía el hermano una cosa y tú tienes que asegurarte que el Señor hable, hermano. Que Él hable la palabra de Dios, que Él hable a ti sus promesas, que Él cada día te dé de esas promesas de la palabra de Dios personales, hermano. ¿Por qué? Porque nos enseñaban el día de ayer que si Dios lo dice, hermano, será hecho. Dice que Él habla, Él manda y existen las cosas.
existen los milagros y en este momento existe la transformación en este monte, ciertamente ellos vieron la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos estaban cansados, pero no les importó, sino que permanecieron despiertos y ellos pudieron ver la gloria de Dios. Ellos fueron transformados, hermano. La gloria de Dios transforma. Tú y yo no transformamos. Tú y yo no cambiamos. Tú y yo no podemos tomar decisiones acerca de tus familiares que conozcan de Cristo, o que vengan a la casa de Dios, o que vengan y sirvan a la casa de Dios, porque nada es por obligación. ¿Verdad que sí nos han enseñado? Nada es por necesidad ni por obligación, porque esto ofende a Dios. Todo lo que hagan, para mí, háganlo con amor. Entonces, ¿de qué me tengo yo que asegurar? ¿Qué es lo que Dios me tiene que enseñar, hermano? En este monte. ¿Tú quieres que tu vida y la vida de tu familia sea transformada? ¿Tú quieres que haya cambios en tu familia, en la iglesia? ¿Que haya cambios allá afuera, hermano, en el mundo? Amén. Queremos que permanezcan dentro del hogar de Dios, pero no va a ser ni en tus fuerzas ni en las mías, sino tú tienes que saber subir al monte. Tú tienes que saber acercarte delante del trono de la gracia de Dios. Tú tienes que saber que donde dos o tres en el nombre del Señor, Él se hace presente. ¿Qué tengo que hacer yo? Que la presencia de Dios se haga presente. Porque cuando la gloria de Dios desciende, ¿qué le pasó a Moisés? Cuando él subió a la presencia de Dios, su rostro cambió. Hay cambios. Tú no te preocupes, hermano. Por nada estés afanoso. Por nada te preocupes. Ocúpate, hermano, porque la presencia de Dios está en este monte, porque la presencia de Dios está en tu vida, porque la presencia de Dios está en tu hogar, porque la presencia de Dios vaya contigo, porque está escrito en la palabra de Dios que si la presencia de Dios va contigo, ella te dará descanso. Gloria a Dios. Un aplauso al Rey, hermano, de toda la gloria. Entonces cambia mi manera de pensar. Entonces mi mente es transformada, porque ahora ya no me preocupo, sino me ocupo. Y dice que estos hombres no durmieron, sino que estos hombres velaron, se esforzaron. Sí estaban cansados, porque ahí la palabra de Dios dice que ellos estaban cansados, pero no les importó su situación y su circunstancia, sino ellos velaron, se mantuvieron despiertos, vigilantes, orando, perseverando en la unidad, perseverando en la palabra de Dios, esforzando. Vinieron al monte, hermano, y ahí se ocuparon. Que la presencia de Dios esté en tu hogar, que la presencia de Dios esté aquí, para que Él sea el que te dé la victoria, para que Él los convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que Él es el que los convenza y los transforme, porque transformación es igual a cambios. Cambios de nuestra mente. Por eso es que aquí Dios nos va a preparar. Él nos va a enseñar con su buena palabra, hermano, para que tú no te canses. Porque lo contrario de fortaleza, porque no tan solo es pecado, sino que a veces nos cansamos. Y entonces ese cansancio nos desvía del propósito de Dios. Es que el hermano no cambia, es que mi familia no cambia, es que yo veo que a veces quieren pero después ya no quieren, es que esto, es que el otro. Y ahorita decía mi hermana, la palabra fortaleza quiere decir que tú no vas a tener queja, ni tampoco juzgar, murmuración.
Murmuración. Murmurar, ¿me puedes ayudar? O Pastor Hansel, ¿me pueden ayudar? La murmuración es que solamente veo los defectos de la persona. No veo virtud, no le veo nada bueno, solamente los errores. Esa es la murmuración. Amén. Amén. ¿Sí quedó clarito, hermana Lili? Entonces, imagínese un intercesor viendo todas estas adversidades. Solo veo los defectos, pero no veo lo que Dios va a hacer. No puede, no quiere, ya ni viene, mira, ya se desanimó, ya sigue pecando, ya volvió a pecar, ahora ya. Eso es, a Dios no le agrada eso, hermano. Porque esto, nos comentaba el pastor Hansel, los va a desviar del propósito. Y el propósito de la casa es casa de oración para todos los pueblos. Tú vas a sostener al cansado. Tú vas a darle agua al sediento. Tú vas a traerlo, si ya no puede, hermano, tú le vas a levantar sus brazos para que llegue delante del trono de la gracia de Dios. Si ha pecado, tú le vas a decir, abogado tienes a Jesús el justo. Abogado tienes a Jesús, su sangre poderosa tiene el poder para limpiarte, para sanarte, para perdonarte. No hay condenación. Porque Cristo pagó el precio, porque Cristo Jesús nos ama. Pero tenemos que ser hombres que puedan sostener, que puedan soportar el sufrimiento con la palabra de Dios. Tenemos que ser transformados en nuestro corazón. Tenemos que ser transformados en nuestra mente, hermano. ¿Por qué? Porque si no, no le vamos a servir a Dios. Amén. Y lo que Dios quiere es que tú cumplas también el propósito por el cual Dios te tiene en este lugar, por el cual Dios te ha sembrado en su casa, por el cual Dios hoy viene y te planta en este lugar, hermano. Tienes que tener crecimiento. Tienes que estar sano, tienes que llevar fruto. Tienes que llevar fruto. Y recordemos que la palabra de Dios dice, y ellos han sido limpios por el pastor, por tu hermano, por tu líder, por lo que haces. Han sido limpios por la palabra de Dios. Cambia tu mente, ya no le llames pecado a lo que Él ya santificó. O sea, cambia tu mente. Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible, hermano. Solamente si Él tarda un poco es porque te está enseñando, porque te está preparando para toda buena obra. Porque el árbol que no lleve fruto será cortado. Y Dios no quiere que seamos cortados. Por eso nos envió a Jesús. Por eso Él envió a su Hijo como ese fruto, como ese fruto de su aflicción nos llevó a la vida eterna. Porque el propósito de Dios es que tú estés con Él. Leíamos Juan 17. Él está intercediendo, esa oración tan poderosa de intercesión. Lea ese versículo tan hermoso, hermano. A Jesús no se le olvidó nada. Sí están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Yo he orado por aquellos que han de ser salvos. Él ya oró, Él ya lo tiene en su mente. Tú no te preocupes. Si Él dijo que va a ser salvo, será salvo. Si Dios ha dicho, tú y tu casa servirán a Jehová, así será. Pero tenemos que ser transformados. Tenemos que subir a este monte, hermano. Tenemos que ser preparados, tenemos que ser transformados, porque si no, no vamos a llevar fruto. Y dice, el que esté limpio, límpiese más. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Amén. Esa es la función de Jesús. Esa es la oración de Jesús, hermano. Que Él ya oró.
por todos aquellos que han de ser salvos, por los suyos y por los que le han de conocer, por la palabra que nosotros vamos a llevarles. La salvación es un regalo de Dios. Y Él ya tiene en su pensamiento a los que han de ser salvos. Vea cómo nos da descanso la palabra, ¿verdad que sí? Por eso dice, yo los voy a recrear, yo les voy a dar descanso, porque a veces nuestra mente viene turbada, viene confundida, ya no hay esperanza, se acabó. Ese es en tu mente, pero en el pensamiento de Dios, hermano, no existe la muerte, no existe lo que no lleve fruto, lo estéril, eso no existe. El pensamiento de Dios es hermoso. Y gracias a Dios, porque su pensamiento no es el nuestro, hermano. Gracias a Dios porque el pensamiento de Dios es... ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Son buenos y no de mal. Entonces, cuando venga a tu mente pensamiento malo, ese no proviene de Dios. Otro te está hablando, porque Dios no. Ven al monte. Y aquí el Señor te va a dar descanso. Aquí el Señor te va a dar entendimiento. Aquí la lámpara que alumbra tus pies te va a dar el camino. Aquí el Señor te va a guiar por pastos verdes. Aquí el Señor te va a cobijar. Aquí el Señor te va a decir, yo te ayudo. Aquí el Señor te dice, yo estoy contigo. Aquí el Señor te dice, no temas, que el gran yo soy está contigo. Amén. Monte de la y ahí veremos la gloria de Dios, pero también seremos transformados de un viejo hombre a un nuevo hombre. Amén. Con corazón como el corazón de Cristo. Pensamientos a los pensamientos de Cristo. Tus obras serán obras que hizo Jesús en la tierra. Y Él hizo el bien, solamente el bien, hermano. Vamos al tercer monte, ¿le parece? Porque es un caminar, es una preparación. ¿Y para qué nos van a preparar? Vamos al monte de Getsemaní. Ahí no nos va a gustar mucho, ¿verdad? Porque este monte significa, ¿qué significa? Se produce, se tritura, se va a tener que morir esa aceituna para que de ahí salga, ¿qué? El aceite. Y eso no nos va a gustar, ¿verdad que no? Ahí es donde nosotros decimos, no, ahora sí pasa esta copa de mí, Señor. Pero vamos a ir a este monte en Lucas 22. Lucas 22, 43. Es esta aflicción, la circunstancia, el problema, la situación que tú estás pasando. Dice la palabra de Dios que todo nos debe ayudar a bien, a los que amamos a nuestro Dios. Entonces, esta situación, lo que tú estás atravesando, no es para mal, no es para destrucción, no es para muerte, aunque se vea. ¿Verdad? Dice un versículo de la palabra que los enemigos le dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde? Porque a veces así nos sentimos, hermano. Y vamos a ver la palabra de Dios, ¿qué dice? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿De quién está hablando en este versículo, hermano? De Jesús. Dice que él, ¿cómo se sentía su alma? En mi Biblia dice que está angustiada, en otra versión dice turbada y en otra que tenía miedo. Y dice que él sentía el sufrimiento
Dice que hasta su sudor era como de qué, como de sangre. Imagínense en qué estado estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero a este monte Él subió a orar para ser fortalecido, porque sí sabía lo que le venía, sí sabía la situación por la cual Él iba a atravesar, sabía la encomienda que le había dado el Padre. Él sabía que tenía que pasar por este valle de sufrimiento, tenía que ser triturado, tenía que ser abatido en su alma, sufrido, porque Él tenía que cumplir el propósito de Dios en esa obediencia. Y aquí en este monte no es como lo quisiera Él, sino como es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, Señor. Tú tienes que aprender a subir a este monte. Y tú te tienes que despojar, hermano. Tú tienes que pedirle al Señor que se haga su voluntad. No como yo quisiera, porque a veces queremos hacer como yo creo y yo pienso. Y a veces pensamos cosas buenas. ¿Sí les ha pasado? O sea, no es que siempre estemos maquinando mal, sino que a veces sí pensamos hacer lo bueno. Pero no le hemos preguntado al Señor si esa es su voluntad. ¿Cómo es que yo debo de orar? Siempre pegado a la voluntad de Dios. Siempre yo tomando en cuenta al Señor. ¿Qué hay en tu pensamiento, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para esta vida? ¿Qué es lo que tú quieres para esta familia? ¿Qué es lo que tú quieres para la casa de Dios? ¿Cuál es tu pensamiento? Porque ahí dentro de la oración, hermano, también podemos escuchar la voz de Dios. No siempre se pide, a veces también se guarda silencio, porque Dios va a hablar, porque Dios va a guiar, porque Dios va a dar la estrategia, Él va a dar la forma con la cual tú seas más que vencedor. Él va a dar la guianza a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, con la cual tú vas a convencer. Porque a veces se va a hablar de exhortar, a veces de limpieza, de santificación, de purificación, y no es fácil para nadie, porque santificación quiere decir quitar lo que no sirve. Imagínese. Pero eso que no sirve lo hemos amado, lo hemos atesorado, porque si no nos gustara, rápidamente lo dejamos, hermano. Yo tengo una sobrina que no le gusta la crema. Bueno, ni verla, ni olerla, ni el nombre crema. Entonces, no la come. Así tendría que ser el pecado en nosotros, ¿no? Desde que le dice pecado, aborrecerlo. Pero aquí estamos hablando de que vamos a tener que pasar por un proceso. En este caso, el proceso de Jesús era para cumplir el propósito del Padre. No era de pecado, porque Él es sin mancha, Él no tiene pecado, Él es santo. En nosotros vamos a tener que pasar un proceso de que a veces nos van a tener que triturar. A veces no nos va a gustar en nuestro carácter. Así no es, así no se hacen las cosas. Pero no le has preguntado a Dios. Eso es lo que tú crees. Esto está mal, pero no le has preguntado a Dios. Y entonces vamos a tener que tomar un proceso de nuestro carácter. ¿Al carácter de quién? ¿Y cuál es el carácter de Cristo? ¿Cómo? ¿Y el otro? Humilde, paciente, con amor. Los 9 frutos del Espíritu Santo. Imagínense, tan paciente que dice: yo soy lento para la ira y muy grande en misericordia.
¿Y nosotros así somos? No, rápido, queremos rápido, rápido. Yo orando, y sí, puede ser que Dios, ¿verdad?, nos escuche y nos ha dado inmediato. ¿A cuánto les ha dado un milagro pronto, rápido? Sí nos ha dado el Señor, hermanos. Pero hay otros que van a tener que ser procesos. Te van a machacar, te van a venir a quitar, a decirte, a marcarte lo que no le agrada a Dios, para que tú seas quien lo quite. Porque Él no va a forzar. Acuérdense que nada es por obligación, nada es a la fuerza. Si tú hoy quitas el pecado de tu vida, es por amor, porque no le agrada a Dios, porque yo sé que el lugar que yo piso es santo, porque a Dios no le agrada. Holocaustos dice: a mí no me gusta que oren de esta manera, que levanten sus manos en ira ni en contienda. Si tú tienes y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ¿qué dice? Porque esta es la fortaleza, hermano, esta es la fuerza. Porque desde que aquí nos va a dar la fortaleza, la fuerza, y yo tengo que estar fortalecido y tengo que ser fuerte. ¿Para qué? Para cuando vengan mis hermanos o yo con las aflicciones, con las preocupaciones, con los problemas. ¿Con qué más me dijiste, hermana? Con las ofensas. ¿Qué más me mencionaste? Imagínense cómo nos debilita todo eso. Pero en la casa del Señor, abundancia de pan hay. Esto te va a mantener sano y fuerte, porque Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y Él te va a dar vida, hermano. Él va a soplar aliento, va a soplar la fuerza, la esperanza, la fortaleza que tú no tienes, pero aquí está. Así te recibieron hoy en la casa de Dios. A ver, fuerte y claro, es Salmo 91, todos nos lo sabemos. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Cómo ve esta palabra? Dígame si no es poderosa, y si o no te cambia. Ay. Perdón. Aquí hay promesas, ¿sí o no, hermanos? Por cuanto has puesto a Jehová por primera persona. Y eso es que tú estás aquí. Antes que todo tu descanso, todo lo que pudiera pasar, hermano, hoy tuviste ese acierto, porque yo sé que el Espíritu de Dios te convenció. Por cuanto has puesto a Jehová, que es tú, hermano Ricardo, es su esperanza. Amén. Hermana Vero, ¿lo recibe? Hermana Socorro, Vane. Y entonces mi espíritu empieza ¿a qué? A tomar fuerza. ¿Qué más sigue? ¿Qué más me dice Dios? Porque ya nada más con la palabra esperanza, ay, mi espíritu se alegra y se regocija en el Señor. Ya vamos a terminar. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal. Vamos al mal. A ver, dígame 5 males. ¿No? Gloria a Dios, ya ni siquiera lo tienen en su mente. ¿Cuál? La aflicción, dice mi hermana Yigani. Ese es un mal. ¿Cuál? La carencia económica, la enfermedad, la angustia, el desánimo, el temor. Todo lo que está operando allá afuera, ¿es bueno o malo?
A ver, dígame, dos cosas que están operando ahorita, que está lo mero ahí, todo lo que es noticia nos lo dicen. La crisis, la guerra, las drogas, violencia, desapariciones de mujeres, rebeldía. Pero entrando a la casa del Señor hay esperanza, hermanos. Allá afuera sí. Hay que orar, como nos dijeron en Juan 17. Dice que el Señor intercede aún por los que no han conocido de Él. Y también intercede por los que ya estamos dentro, ¿verdad? Sigue intercediendo Jesús. Porque ciertamente allí no hay esperanza, hermano. Por eso no nos conviene. Por eso Jesús dijo: Padre, yo te ruego, porque ellos están en el mundo, pero no pertenecen a ese mundo sin esperanza. Porque aquí dice que no me vendrá ni mal ni plaga. Las plagas, dos plagas en este tiempo, para que lo entendamos. No plagas ahorita de este tiempo. El COVID, el SIDA, que ya está, cáncer, está de moda, ¿verdad, hermanos? Está de moda. Ya cáncer. ¿Y nosotros? Otro más. Pero a la casa de Dios, a los hijos de Dios, dice aquí: no te sobrevendrá plaga, no tocará tu morada, no tocará tu vida, no tocará tu casa, no tocará a tus hijos, no tocará a los hijos de tus hijos, porque Dios bendecirá hasta 1000 generaciones. Hasta ahí llegará la misericordia de Dios. Dígame si esto no nos fortalece. Y tan solo te dice, fíjate ese pedacito y ya tanto lo que Dios nos está hablando. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, ¿para qué? Para que te guarden del cáncer, para que te guarden de la muerte, del secuestro, de todos esos males que acabas de mencionar. Dentro de el Monte Santo, dentro de la preparación, dentro de que yo me esté quitando todo lo que no sirve, quitándome mi calzado, dejando que Dios entre a mi vida. Y tal vez me duela, pero es por un poco de tiempo. Es por un poco de tiempo, hermano, porque en eso Jehová se va a glorificar. En eso Jehová va a mostrar su poder. En la situación que tú estás pasando, vas a dar a conocer el poder de Dios, y tú vas a tener una solvencia para decir: Jesús sana, Jesús rescata, Jesús salva, Jesús es poder, Jesús es autoridad. Porque esto es lo que hoy Dios nos dice. Porque hay que orar sin cesar. ¿Por qué debemos de orar sin cesar? Tenemos que ser fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Oración, palabra de Dios. Y en esta semana, hermano, el pueblo de Dios ayunó. La oración y el ayuno, ¿qué hacen? Voy a decir 3 cosas. Estas 2 trae liberación. Salmo 34, 4, 8 trae seguridad. Salmo 4, 42, 8 trae fortaleza. El ayuno trae fuerza, hermano. ¿Has batallado con algo en tu vida? ¿Tienes
a la persona del Espíritu Santo como ayuda, porque no es en tus fuerzas, dice la palabra de Dios, sino es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero Él te da armas, Él te dice, yo te ayudo, Él te dice cómo. Y si has batallado en tu vida o has regresado a un pecado constantemente, la oración y el ayuno lo pueden hacer, hermano. Todos esos géneros, todos esos espíritus se van en el poder de la oración y del ayuno. Arma poderosa dentro de la casa de Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Por todo y en todo. Pero nosotros tenemos que estar fortalecidos. ¿Qué dice el Salmo 34? 4 y 8. 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas promesas hay ahí, hermano, en ese versículo? Pero dice este pobre, ¿qué hizo? Se durmió. Clamó, oró, intercedió y el Señor lo libró de todos sus temores. Hay liberación. Hay muchos beneficios dentro de la palabra de Dios. Me faltaría tiempo para recordarle todos sus beneficios. Porque Dios en su palabra trae muchos beneficios. Amén. Es por eso que hoy hay una razón por la cual orar. Es por eso que hoy te digo, te aconseja la palabra, que busques al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Pero clama, haz algo, porque la oración es acción. La fe sin obras, si no haces nada, hermano, está muerto. La oración es acción. Y dice el Señor, acércate confiadamente al trono de mi gracia. ¿Necesitas un milagro? Ponte de pie, hermano. ¿Tienes algún miedo? ¿Necesitas cambiar algo dentro de ti? Habla con Dios, hermano. Pídele al Señor. Tal vez me ha dado flojera orar. Tal vez he dormido. Tal vez estoy desfallecido, desanimado. Tal vez estoy confundido. Tal vez mis problemas han sido esos espinos que han abrazado mi alma y esos espinos han ahogado la palabra de Dios. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy en un lugar donde hoy tú me has enseñado que hay esperanza. Hay libertad, hay liberación, hay sanidad. Hay muchos beneficios dentro de la casa del Señor. Por eso esa playera dice, hay muchas razones por el cual hoy me acerco a ti, Señor. Porque ¿a quién iré, oh Dios, si solamente en ti encuentro palabras de vida eterna? Solamente tú eres el único que puede sostenerme con la diestra de tu justicia. Tú eres el único que me levantas, que me esfuerzas, que me recuerdas que tú me has dado un espíritu valiente, Señor. Que tú estás conmigo todos los días de mi vida. Que el Espíritu Santo no me va a dejar. Que el Espíritu Santo estará conmigo.
que el Espíritu de Dios me va a preparar, me va a alistar, que el Espíritu Santo va a poner ese sello en mi frente para que yo crezca sano, para que yo crezca fuerte. Su casa, su palabra es la esperanza, es la promesa de Dios que le ha dado a sus hijos para que nosotros vengamos y conquistemos.